bastante, ahora vamos a buscar dónde acampar. Se nos terminó el día de pedaleo, estamos muy cerquita de Junín de los Andes. Hoy ya no íbamos a llegar, pero mañana muy temprano vamos a estar por allá. Lo que sí, pasando la Rinconada, el río, teníamos pensado acampar muy cerquita de ahí, pero se nos complicó ya que hay mucha propiedad privada. El alambrado está muy cerca de la carretera y de hecho el guarray también hay mucho y que nos impide cualquier intento de paso. Así que encontramos este lugar público, bastante potable para acampar. Es el Mirador de los Cóndores. Allá hay una formación rocosa. También se puede ver unas manchas blancas, que son las deyecciones de los cóndores. Y también los cóndores, obviamente, que tienen las condoreras ahí. Entonces nosotros nos ubicamos en la platea, en la mejor vista. Tenemos reparo y la mejor vista a la formación y a los cóndores que ya están regresando. Y mañana a la mañana seguramente tendremos otra buena vista también. Hasta ahí. Es remolacha. Remolacha. Yo dije, pensé que íbamos a comer carne hoy. Ojo, no más, ¿sabes? Remolacha y enlatado. De una. Te quería agarrar. Yo lo considero el premio de ¿cuántos días de pedaleo? 4. 4 días continuos. Sin bañarnos, por eso no Claro, merecíamos esto. primero el helado y después el baño. Ya nos iremos a bañar esta noche. Pero bueno, ya estamos en Junín, día muy lindo, soleado. Esta noche nos vamos a acomodar y después veremos a ver qué conocemos. Hay mucho para conocer en esta zona. Bueno, dejo de hablar antes que se me derrita el helado. Antes que te lo termines. También, eso también. Estamos en el Cerro de la Cruz, en este paseo que se llama el Via Cristi, que a través de distintas estaciones, donde hay esculturas y murales, va contando la vida de Jesús hasta llegar arriba donde está la escultura mayor. En un momentito, no sé si en un momentito, porque hay que subir bastante, la encontraremos. Si bien todas las estaciones tienen que ver con la vida de Jesús, también se han utilizado imágenes de personajes importantes, históricos, como se ve en este. También hay personajes
de la cultura local y hay muchas imágenes mapuches, así que bastante interesante la mezcla que han hecho, la mezcla de culturas, las mezclas de creencias para llevar adelante este paseo. Bueno, en este mural, en la esquinita, también se lo puede ver a el conocido Don Bosco y en la otra esquinita a la Madre Mazzarello. Y este mural es de Laura Vicuña, la beata de aquí de la zona. La representan en su lecho de muerte. Llegando al mural en el cual está Seferino Namuncurá, el beato, está representado juntando leña para su familia, para su madre, dice ahí. Como decíamos, en este paseo se ha hecho una mezcla también y una fusión de lo que ha sido la vida de Jesús con cuestiones locales e históricas. Y por ejemplo en esta estación se lo puede ver muy bien, se llama Jesús es flagelado. Bueno, ahí está la estatua de Jesús, los latigazos, y un poquito más adelante, ahí vamos, hay un mural en donde muestra al pueblo mapuche en su momento durante la llegada de los españoles, siendo también flagelados. Y esta estación también es muy particular, es la estación de Jesús es despojado y crucificado, y Jesús está representado con un rostro mapuche, con un rostro aborigen, como se puede ver, y quienes están llevando adelante la crucifixión y el despojo, al parecer son españoles de la época de la conquista. Esa es la parte más complicada, el ascenso al Cristo Luz, aquella estructura de Cristo saliendo de la montaña. Más allá de lo que la gente piensa, nos cuesta caminar, ¿cierto, Titi?
estamos yendo al lago Huechulafken, un lugar turístico muy conocido acá de Junín. Está más o menos a unos 25 kilómetros. Ahora en los últimos kilómetros, los últimos 8 son de ripio, el resto es asfaltado. Nos tocó un día más o menos, la verdad que ayer preveíamos que iba a estar lindo, por eso vinimos hoy. Pero bueno, acá el clima es muy cambiante. Vamos a conocer el lago y a ver si podemos observar algún nevado. El Lanín muy difícilmente, ya que está bastante nublado. Pero bueno, vamos primero a conocer el lago y veremos después qué depara. Este es el río Chimehuín, que nace en el lago Huechulafken y va hasta la ciudad de Junín de los Andes. Y aquí, terminando de cruzar este puente, ya entramos al Parque Nacional Lanín, al área Huechulafken, claro está, porque también aquí empieza este lago, cuyo nombre es un vocablo mapuche que significa lago en la cima. Y bueno, vamos a ver qué podemos ver. El volcán Lanín creo que no lo vamos a poder ver, está muy nublado, muy ventoso, pero seguramente que alguna postal linda vamos a poder apreciar. Muchas gracias, Ari. Un gusto enorme. Un placer. Chao, mi amor. Nos despedimos, que sigan un No, buen camino. gracias por todo, hermano. La verdad que un placer. Gracias por tu ayuda, fundamentalmente. Gracias por haber estado acá y haber compartido. No, gracias a Breve ustedes. tiempo, es importante. Están inflados. Todo en orden, no falta nada. No sé, planta falta. Estamos a mitad de camino a San Martín de los Andes. Salimos de Junín de los Andes, donde estuvimos varios días, no solo por esto, sino que hizo días muy feos, entonces aprovechamos a descansar, o en mi caso a recuperarme, y a programar los días siguientes para hacer los 7 lagos. Hoy y los días siguientes van a estar muy lindos, así que en ese sentido está todo muy bien. Respecto a esto, el otro día cuando fuimos al lago Huechulafken, una vez que llegamos al lago se levantó mucho viento y tierra, y con un desconsiderado, siempre los hay, pasó en su camioneta, levantó montones de piedras que nos han golpeado, pero bueno, a mí me entraron en ambos ojos,
y uno se me complicó bastante. Entonces ya una vez en Junín fuimos al hospital, muchas gracias a la gente del hospital y a Paloma, la médica. Me detectaron una úlcera, me dieron gotas, reposos y demás, y desde entonces lo tengo tapado, más que nada para evitar otra infección. Bueno, todo bien, cosas que pasan. Lo que sí ahora se me está complicando un poquito pedalear, ya que con un solo ojo, con mucho viento, no puedo apreciar mucho la carretera ni el espejito, así que con todo el cuidado. Es un camino corto, por suerte. Gracias nuevamente a la gente de Junín y ya seguimos camino.